palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y al perderlo todo está en aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía. Muy buenas noches para todos. Feliz sábado a todos los que ya están sintonizando acá el programa en su palabra. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes, ya recibiendo las primeras horas del sábado, y podemos decir, creo todos, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hoy continuaremos con esta serie titulada Liberados, así que vamos a seguir hablando de la gran liberación que Dios hizo a su pueblo allá en Egipto, y también la liberación que Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros como pueblo y como individuos también. Por eso les invito a que podamos inclinar el rostro y vamos a tener una oración para comenzar. Gracias, Señor, te damos en este momento porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder orar y hablar contigo. Gracias porque durante todas las semanas pasadas nos has cuidado, nos has protegido, y hoy podemos sentarnos unos minutos a meditar en tu palabra, y quiera Dios y que tu Espíritu Santo pueda hablarnos para poder entender el mensaje que tú quieres traer a cada uno de nosotros en esta noche. Bendice a cada una de las familias aquí presentes, bendice también a aquellas personas que están pasando por situaciones muy difíciles, que necesitan de tu ayuda, de tu poder, y que nosotros podamos también extender la mano, que podamos también orar por estas personas, y que el programa de hoy pueda traer gran bendición a la vida de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues saludos a todos los que están ya conectados. No sé si me pueden ver un poquito mejor hoy. Estoy haciendo algunos arreglos con las luces para que puedan observar mejor el programa. Voy a saludar a algunos amigos que ya están conectados. Así que muchas bendiciones y saludo para Rosy. Rosy, Dios te bendiga. Saludo a mi hermano Mariano, al niño y a toda la familia, y feliz sábado. También quiero saludar a Angie. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros hoy. Angie vive en Arkansas, allá donde estábamos nosotros, y es una amiga, gran amiga de nosotros. Seguimos siempre orando por ti, y sepa que te llevamos en el corazón. Así que Dios te bendiga, Angie, bendiciones. Wilma, nuestra amiga Wilma también desde allá nos está observando hoy, está en el programa. Quiera Dios que hayas podido ahí sentir, Wilma, las oraciones para tus hijos. Siempre oramos por ellos. Siempre que usted pide oración, los recordamos. Y mi esposa también la lleva allí en sus oraciones y en su corazón.
Eh, bendiciones para todos los que van a ir conectándose, y hoy vamos a seguir tratando un tema que lo considero de mucha importancia, y es la historia del pueblo de Israel cuando Dios encargó a un hombre como libertador para libertar al pueblo de él en Egipto. ¿Y por qué le tomo importancia a esta gran historia de un tiempo bien amplio en la historia bíblica? Porque muchas cosas por las que pasó el pueblo de Israel, nosotros también hoy las pasamos. Y cuando me refiero a las cosas, me voy a centrar en cosas espirituales. Muchos errores que cometió el pueblo, nosotros como pueblo de Dios lo cometemos también a diario. Muchas oportunidades que Dios le dio al pueblo, ellos la desecharon, y nosotros también muchas veces la desechamos. Y también muchas veces, así como Dios escogió a Moisés para que fuera el libertador del pueblo de Israel, también puede escogerte a ti y puede escogerme a mí. Así que nosotros deberíamos escuchar la voz del Espíritu de Dios y cada día pedirle que nos muestre cómo nosotros podemos ser libertadores de otro, pero también, en primer lugar, cómo nosotros sentirnos liberados y sentirnos perdonados y sentirnos protegidos por la mano del Señor. Por eso que esta serie yo la he titulado Liberados, y también hemos ido viendo ya varios capítulos, estamos en el capítulo 7, desglosando cada milagro que hizo Dios a través de Aarón y de Moisés, las plagas que ustedes la han leído. Vamos a ir viéndola una por una y todas las cosas que pasó los egipcios y también el pueblo de Israel en este tiempo. Buenas noches, seguimos saludando a mi amigo Eddie. Buenas noches, mi hermano, saludo también a la familia. Pues como les comentaba, ¿qué les parece si leemos el contexto y el capítulo con los versículos de lo que vamos a hablar en esta noche? Y así usted se va a enterar un poco de qué vamos a tratar específicamente en esta noche. Solamente un recuento para aquellos que se conectan por primera vez, y es que quedamos en que ya Dios comienza haciendo milagros. Dios comienza dándole esa libertad, ese permiso, ese poder a Aarón y a Moisés, y esos milagros, como lo enumeramos el primer día, son 10, incluyendo las plagas ahí dentro. Pero lo primero que tuvieron que enfrentar el faraón y el pueblo de Egipto fue el milagro de que la vara de Aarón se convirtiera en una culebra, en una serpiente. Y habíamos dicho el miércoles que Dios utiliza este tipo de animal porque para los egipcios era muy importante la serpiente, la culebra, en este caso la especie de la cobra, que hoy en día todavía existe la cobra, pero para Egipto, para el faraón, la cobra era un ídolo, era un animal idolatrado. Incluso la cobra era símbolo para los egipcios de inmortalidad. O sea, para ellos una serpiente o una cobra o una culebra era inmortal, no moría. Por tanto, cuando Aarón hace el milagro, que Dios le permite hacer el milagro de convertir su vara en una serpiente, ellos buscan la ayuda de los magos, como bien dice la Biblia, y estos magos, con la influencia del enemigo, como explicamos también hacen otro milagro parecido, y con la diferencia que una culebra, que era la de Aarón, se come las demás serpientes. Y la enseñanza mayor del estudio pasado fue que Dios está sobre todo, y esa culebra bastó para derrotar cualquier intento de engaño del enemigo, y así poder Moisés y Aarón demostrar al faraón que eran enviados por Dios y que este milagro era poderoso. Hoy vamos a leer en el capítulo 7, en el versículo número 14 en lo adelante. Éxodo capítulo 7, versículo número 14 en lo adelante y hasta el 25, vamos a leer la historia de hoy. ¿Y de qué va a tratar? Vamos a leer juntos la Biblia.
Dice el capítulo 7 en el libro de Éxodo, versículo 14. Primera plaga. Si usted tiene su Biblia, puede leer que cuál fue la primera plaga. La plaga de que el río o de que el agua se convirtiera en sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y se niega a dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, cuando sala al río, ponte a la orilla del río ante él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte que dejes ir a mi pueblo, a fin de que me sirva en el desierto, y hasta ahora no has querido oír. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en mi mano voy a herir el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces, dice allí, que hay en el río morirán, y el río tomará mal olor, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos y estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre en todo Egipto, así en las vasijas de madera como en las de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor mandó. Aarón levantó la vara e hirió el agua del Nilo en presencia de Faraón y de sus siervos, y todo el agua del Nilo se convirtió en sangre, y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió, y los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre en todo el país de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y tal como Dios lo había dicho, el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó. Y Faraón volvió a su casa y tampoco prestó atención a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber el agua del río. Y pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Palabra de Dios. Decimos amén. Palabra de Dios. Una historia que entre otras palabras, todo se volvió sangre. Prácticamente todo se volvió sangre. Cuando usted estudia la importancia que tenía el río Nilo para los egipcios, se va a dar cuenta que era prácticamente su vida. De allí se desprendía todo lo que era la agricultura de Egipto. De allí se desprendía todo lo que eran los afluentes para las siembras. De ahí se desprendía todo lo que eran las reservas de aguas potables, porque el Nilo para ellos era la vida prácticamente. Pero vamos a empezar hablando un poquito de algunas palabras que la Biblia menciona, no solamente en este capítulo 7, versículo 14, sino vamos a ver mucho más la palabra plaga. Cuando usted lee en la Biblia, específicamente en estos pasajes que estamos estudiando, la palabra plaga, si usted la traduce en hebreo y si usted la traduce en su significado, la palabra plaga quiere decir golpe. ¿Qué quiere decir? Un golpe. Y se traduce así porque las plagas realmente golpean todo tipo de circunstancias o de cuestiones. Cuando viene una plaga, incluso cuando muchos anuncian las plagas, y hoy en día eso se puede hasta muchas veces predecir. Cuando sale una plaga de algún continente, como hace un tiempo atrás creo que salió una plaga de langosta hacia Sudamérica, y como un mes antes dijeron, va una plaga de langosta para Sudamérica. Se prepararon, en Brasil se prepararon, en otros lugares, creo que fue en Perú donde afectó un poco más, y se prepararon con pesticidas, se prepararon con insecticidas, hicieron una campaña para acabar con esa plaga de langosta. Pero de todas maneras, esa plaga de langosta golpeó a donde quiera que fue. Golpeó los sembrados, golpeó los hogares. Muchas veces se meten en las casas y hay que salir huyendo de las casas, porque usted no puede vivir con miles de langostas, o miles de esperanza, o miles de mariposas
Por muy lindas que sean las mariposas, usted se le cuelan 300.000 mariposas dentro de su casa y tiene que salir corriendo, tiene que salir huyendo, porque solamente el sonido que tienen esos animales, solamente la invasión que hacen, pues golpea, aunque sea el hogar, te puede golpear. Entonces imagínense, la plaga que llega en este momento a Egipto es una plaga de sangre. No es una plaga de animales, es una plaga de sangre. Quiere decir que, hablando acerca del agua, de la importancia que tiene el agua, usted sabe que usted puede dejar de comer muchos días y usted no le pasa nada. Usted se puede quizás sentir un poco cansado porque le faltan pues algunas cosas que necesita el cuerpo. Pero usted, si se pasa 3 días en el sol, como es Egipto, como es esa zona de allí tan caliente, y usted se pasa 3 días sin tomar agua, y usted posiblemente comienza a tener más problemas que si dejara de comer. Y ahora, de momento, Dios dice, esta es la plaga y es el castigo que va a recibir el faraón y Egipto para que mi pueblo sea liberado. Y como dije en la palabra de Dios, todo se volvió agua. Miren, hermanos, muchas personas cuando han leído esta historia creo que le pasan la vista por encima, pero Dios fue muy específico cuando dejó bien escrito en esos versículos que leímos del capítulo 7, versículo 14 al 25, que no hubo nada absolutamente que quedara con agua pura. Todo se contaminó con sangre. Se contaminó el río. Se contaminaron las vasijas de madera con agua. Se contaminaron las vasijas de piedra con agua. Se contaminaron los depósitos, incluso todo lo que tenía que ver con el faraón, con la comarca del faraón. Allí no quedó nada que pudiera ser utilizado. De hecho, unos magos intentaron hacer pozos a las orillas del río porque se pasaron una semana, dice la Biblia. En el versículo número 25 dice, y pasaron 7 días después que el Señor hirió el Nilo. O sea, una semana se pasó Egipto sin agua potable, sin poder tomar agua, sin poder hacer nada, sin poder cocinar, sin poder incluso, yo creo que ni bañarse. Y la Biblia dice que no solamente se convirtió el agua en sangre, sino que todos los peces y todos los animales que vivían dentro del agua se murieron. Y el mal olor que había de esta cantidad de peces muertos, no podía nadie acercarse ni a pensar tomar esa agua, ni pensar decir, aunque sea con sangre. Quiero comentarles que muchas personas desesperadamente, cuando tienen sed, pueden tomar cualquier cosa. Hay personas que se han salvado en un desierto porque han sabido utilizar un mecanismo que se hace para filtrar el propio orine, el desecho de las personas. Pero no es fácil tener en la mente que yo necesito tomar agua y tener que tomar pues orine o tener que tomar el orine de otra persona, porque muchas veces en el mar ha pasado, en los desiertos. Pero aquí la Biblia demuestra que esa semana fue una semana terrible para Egipto, porque a pesar de que era sangre todo el agua, también había un gran mal olor que no dejaba vivir a el pueblo Egipto. Ahora, ¿dónde estaba el pueblo de Dios cuando pasó todo esto? Cuando Dios hace este milagro delante del faraón, cuando permite que haya esta plaga, porque nada más hablamos de lo que pasó los egipcios y el faraón, pero ¿dónde estaba el pueblo de Dios en ese momento? Sería bueno que leyéramos la Biblia y leyéramos algunos comentarios también que nos ayudan a entender que cuando Dios hace algo, cuando Dios permite algo en esta tierra, nosotros como su pueblo deberíamos pensar y tener la fe basada en esto. Muchas veces nosotros tenemos que también pasar por pruebas muy duras en la vida para poder entender el gran poder de Dios. Y más, para poder entender el mensaje que Dios quiere darte para ti, a pesar de que tú pases por la prueba también. Porque el pueblo de Israel allí estaba. El pueblo de Israel no se fue a un oasis. El pueblo de Israel no se fue a otro lugar a tomar agua. El pueblo de Israel también pasó
lo que los propios enemigos de ellos estaban pasando. Pero vamos a ver algo muy interesante. ¿Sabían que el Nilo era prácticamente un ídolo de los egipcios? ¿Y sabían que al río Nilo ellos tenían dos dioses que le atribuían los cuidadores, las diosas del Nilo? Uno se llamaba Hapi y el otro Isis. Cuando esto pasa, los egipcios y muchos israelitas, muchos hebreos también, contaminados con la cultura y con la creencia que tenían los egipcios, ellos pidieron a esos dioses que las aguas volvieran a su normalidad. Es muy interesante cómo Dios está trabajando de una manera impresionante, porque Dios está dando un mensaje y está diciendo cuáles son las cosas a las que estás atado, que no dejan que tú te liberes. Y hoy pasa igual, amigos que me escuchan, hoy pasa igual. Nosotros tenemos que hacer un análisis muchas veces personal, uno con Dios, en oración, en estudio, en meditación, porque muchas veces nosotros estamos igual, vivimos en este mundo, claro, no somos de este mundo, pero si vamos a comparar un poco el comportamiento del pueblo hebreo en ese tiempo y del pueblo egipcio, nosotros vivimos prácticamente igual. Hay muchas cosas que hoy se idolatran, hay muchas cosas que hoy se siguen primero que Dios, y nosotros que vivimos en la misma sociedad, vamos a ponerlo así, en el mismo pueblo egipcio, aunque somos hebreos, aunque somos los hijos de Dios, muchas veces nos acomodamos y muchas veces rendimos tributo y honor a cosas que realmente a Dios no le agradan. Y me puede preguntar, ¿qué cosa, pastor? Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a poner muchos ejemplos en otros programas. ¿Por qué las mismas plagas que cayeron sobre Egipto, el pueblo de Israel tuvo que pasarla? Bueno, una vez más, Dios demuestra que estos dioses como Hapi, como Isis, que eran los dioses que guardaban el río Nilo supuestamente para los egipcios, no tuvieron ningún poder, porque ¿por qué no quitaron ese milagro o esa plaga al momento? En este momento, el pueblo de Israel era para que hubiera dicho, estos dioses y esta forma de adorar a dioses extraños no es de Dios. El Dios verdadero es el que convirtió el agua en sangre. El Dios verdadero es el que está probando al faraón. El Dios verdadero es el que por encima de él, ni los magos, ni incluso estos magos que quisieron abrir pozos a las orillas del río para poder beber, no tenían ningún poder, ni los dioses, ni el río, ni nada. Vivieron tantos años engañados que se adaptaron a vivir engañados. Y te pregunto, y me pregunto, ¿podrá ser posible que nos suceda también eso a nosotros? Vivir muchos años creyendo una cosa o practicando una cosa, pero no es correcta, no es verdad, no tiene base, Dios no la aprueba. ¿Podrá ser posible? Son preguntas retóricas, preguntas para que usted en su casa medite. Pues quiero decirle que sí es posible. Y después que pasó toda esta semana así, Dios vuelve a demostrar a su pueblo a través de este milagro que le permite hacer a Aarón y a Moisés que Él es poderoso y que Él, cuando quiere libertar, cuando quiere redimir, cuando quiere salvar, no importa cuánto le cueste. Y el precio más grande lo puedes ver en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta era la lucha que Dios tenía con Moisés y con Aarón como libertadores. Y este era el deseo que Dios tenía con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, sacarlo. Pero también quería Dios que el pueblo de Egipto dejara la idolatría y también quería que lo reconociera como el gran yo soy. Déjeme decirle que una de las expresiones que más dice Dios en el libro de Éxodo va a ser esta. Así dice el Señor, decía Moisés y Aarón, y Dios decía, para que me conozcan que yo soy Dios. Dios tiene interés en que nosotros le conozcamos, pero no a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Y eso está en su palabra. Por eso, en esta noche, quiero hacerte un llamado
y también quiero orar por ti. El llamado es: no esperemos a que caigan plagas, a que vengan situaciones difíciles para nosotros reconocer que hay un solo Dios, Padre de todos, que hay un Dios que está clamando por nosotros, que hay un Dios que vive por los siglos de los siglos. No esperemos a que pasemos por una situación difícil para decidir por Dios. No nos acostumbremos a este mundo. Sí es verdad que influye y es verdad que vivimos aquí, pero tratemos de ser diferentes. El pueblo de Israel, en ese momento, el mayor mensaje que hubiera dado para el faraón era ser diferente, era ver confiado en Dios. Pero nosotros tenemos hoy esa oportunidad. Y recuerda, así como Dios usó a Moisés, usó a Aarón para hacer grandes milagros y para que su pueblo fuera libertado, así también quiere utilizarte a ti y quiere utilizarme a mí para la gloria y la honra de Él. Quiera Jesús que nosotros no pasemos por pruebas tan difíciles como las que pasó el pueblo de Israel en ese tiempo. Hablando específicamente hoy de ese gran milagro de que toda el agua fue convertida en sangre. Pero si llegamos a pasar por allí, quiera Dios que nosotros podamos decidir por Cristo Jesús y que podamos en su palabra encontrar aliento, ánimo, fe para poder seguir adelante. Dios te bendiga en esta noche. Dios te dé mucho poder, mucha fe para poder sobrevivir en medio de el mundo en que vivimos, con muchas culturas, con muchas creencias, con muchas prácticas, así como los egipcios, con mucho avance, con mucha tecnología, con mucha ciencia, pero que nosotros no nos olvidemos nunca que el poder lo tiene Dios. Dios comienza a hacer milagro en el pueblo de Israel y Dios comienza a hacer milagro y sigue haciendo milagro en tu vida y en mi vida. Vamos a terminar con una oración y espero que pasen una buena noche en el nombre del Señor. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra y por haber estudiado uno de los milagros más impresionantes que ocurrió en Egipto. Te pedimos que tú puedas siempre mostrarnos el camino correcto y que nosotros podamos siempre adorar tu santo nombre. Que en medio de las pruebas, así como pasó el pueblo de Israel, nosotros podamos decidir por ti y que cada día nosotros podamos saber que tú estás a nuestro lado. Bendice a cada una de las familias aquí presentes. Bendice también el lindo sábado que ya por fe vamos a recibir. Bendice a cada uno de los hogares, de los jóvenes, de las iglesias, de los pastores. Y gracias te damos por tener tu palabra para poder seguir adelante. Te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz noche para todos.